¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas, pero de las 7 jugadas un partido fue suspendido, es decir que fueron 6, y de las 6 acertamos 4, es decir tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado y están usando los videos, no te olvides suscribirte, dejar un me gusta y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un me gusta, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace para que te registres y empieces a apostar. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 3 de diciembre. Vamos a empezar con la Bundesliga femenina. El encuentro del Wolfsburgo versus el Eintracht Frankfurt. Bien, veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 victorias y un empate. Así que el Wolfsburgo viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota. Así que el Eintracht Frankfurt también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Wolfsburgo, una victoria para el Eintracht Frankfurt, segunda victoria para el Wolfsburgo, tercera victoria para el Wolfsburgo y cuarta victoria para el Wolfsburgo. Es decir que el Wolfsburgo es el favorito. Con el Wolfsburgo como local, y el Wolfsburgo como local tiene 5 victorias de 5, el puntaje perfecto, se hace fuerte el local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Eintracht Frankfurt como visitante tiene una derrota, un empate, 3 victorias. Así que el Eintracht Frankfurt juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posición el Wolfsburgo está primero con 24 puntos y el Eintracht Frankfurt está tercero con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Wolfsburgo y un 16% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Superliga Femenina de Bélgica. El encuentro entre el Gent versus el Waregem. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Gent de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Gent viene bien, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Waregem de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Waregem es un equipo irregular. Veamos cómo le va en enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Gent, un empate, una victoria para el Waregem, segunda victoria para el Gent y segundo empate, es decir que el Gent es el favorito. Como el Gent como local, y el Gent como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Gent juega bien como local, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y Waregem como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Waregem juega bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gent está tercero con 21 puntos y el Waregem está séptimo con 16 puntos en zona de descenso. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir como mínimo habrán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Club Brujas versus el Mechelen. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Brujas viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Mechelen de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Mechelen no juega nada bien. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brujas, segunda victoria para el Brujas, una victoria para el Mechelen, es decir que el Brujas es el favorito. Veamos cómo le va al Brujas como local, y el Brujas como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Brujas juega bien como local.
Y el Mechelen como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Mechelen no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brujas está en la posición 4 con 19 puntos y el Mechelen está en la posición 9 con 6 puntos en zona de descenso. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F o la Liga Femenina de España. El encuentro entre el Barcelona versus la Real Sociedad. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que la Real Sociedad juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Barcelona, tercera victoria para el Barcelona, cuarta victoria para el Barcelona y quinta victoria para el Barcelona, es decir que el Barcelona es el favorito. Con el Barcelona como local, y el Barcelona como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y la Real Sociedad como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que la Real Sociedad juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Barcelona está primero con 30 puntos y la Real Sociedad está quinto con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana el Barcelona y un 14% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 goles, es decir que como mínimo habrán 4 goles, más 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Levante Las Planas versus el Real Madrid. Veamos si baja, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Levante Las Planas de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, aún no conoce la victoria, así que juega pésimo Levante Las Planas, disculpen, y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Real Madrid viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le da a Las Planas como local, y Las Planas como local tienen 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Las Planas no juega nada bien como local. Mientras que Real Madrid como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que Real Madrid juega bien como local, como visitante, disculpe. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 22 puntos. Y Levante Las Planas está en la posición 13 con 8 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la primera división femenina de Francia, la división 1. El encuentro entre el Olympique de Lyon versus el Dijon. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Olympique de Lyon viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y el Dijon de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Dijon no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Olympique de Lyon, segunda victoria para el Olympique de Lyon, tercera victoria para el Olympique de Lyon, cuarta victoria y quinta victoria, es decir que el Olympique de Lyon es favorito. Con el Olympique de Lyon como local, el Olympique de Lyon como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir, juega bien como local, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Dijon como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que el Dijon no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Olympique de Lyon está primero con 25 puntos y el Dijon está noveno con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana el Olympique de Lyon y un 5% a que gana el Dijon.
El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Women's Super League, que vendría a ser la versión de la Premier League en femenino, ¿no? En clubes femeninos, la Women's Super League. El encuentro entre el Manchester United versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester United viene bien, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Así que el Aston Villa también viene bien, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Vamos a enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Aston Villa, un empate, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos con el Manchester United como local. Y el Manchester United como local tiene una victoria, perdón, 2 derrotas, 3 victorias. Así que el Manchester United como local juega bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Aston Villa como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el Aston Villa no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 3 con 18 puntos y el Aston Villa está en la posición 5 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Manchester United y un 18% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Arsenal versus el Everton. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Everton de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Everton también viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal, cuarta victoria y quinta victoria para el Arsenal. Es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal como local. Y el Arsenal como local tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Es decir que el Arsenal juega bien como local. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Everton como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Everton juega bien como visitante. 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Arsenal está segundo con 18 puntos y el Everton está octavo con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gane el Arsenal y un 12% a que gane el Everton. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana el local y como mínimo habrán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina de Italia. El encuentro entre el Inter versus la Juventus, dos grandes de Italia. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Inter es un equipo irregular. Y la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que la Juventus viene mejor. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos. Una victoria, hay un empate, disculpen, una victoria para la Juventus, segunda victoria para la Juventus, segundo empate. Y tercera victoria para la Juventus, es decir que la Juventus es el favorito. Veamos cómo le va al Inter como local. Y el Inter como local tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el Inter juega bien como local, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y la Juventus como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que la Juventus también juega bien como visitante.
3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones la Juventus está segundo con 21 puntos y el Inter está tercero con 19 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos, si eres nuevo, déjame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, déjame un me gusta. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.